bronquiectasias básicamente van a ser dilataciones anormales e irreversibles de las vías respiratorias, un compromiso pulmonar que puede ser focal o difuso. A su vez, van entonces a provocar fallas en el barrido del moco y por tanto van entonces a incrementar el riesgo de las infecciones. Por lo general se van a clasificar en cilíndricas o tubulares, que son las primeras que vemos en la imagen de por aquí al lado. Esas cilíndricas van a tener dilataciones que aún así van a seguir manteniendo como la uniformidad de la morfología del bronquio. En cuanto a las varicosas, estas van a tener dilataciones que van a ser un poco más irregulares. En cuanto a las quísticas, en estas pues sí se va a decir ya que son las más graves debido a que se pierde totalmente la morfología de la pared bronquial. En la imagen de aquí al lado, en la parte inferior, podemos ver la diferencia entre lo que es un bronquio normal y una bronquiectasia. En el bronquio normal podemos ver que se conforma pues la morfología de la pared, están las glándulas mucosas, están los cilios cumpliendo pues su rol en el bronquio y por lo tanto hay un buen paso de aire y la mucosidad no obstruye ese paso del aire. En cambio, acá en la bronquiectasia podemos ver que ya la morfología de la pared se pierde porque esta se destruye, hay pérdida también de los cilios y como no hay cilios, entonces por lo tanto incrementa la mucosidad y hay un paso del aire sumamente estrecho, lo cual entonces pues va a ocasionar toda la patología. Hablemos entonces ahora de la etiología y del origen de las bronquiectasias. Para esto tenemos que clasificarlas según sean focales o difusas. Cuando son focales, el compromiso va a estar mucho más localizado. Cuando es así, van a ser causadas principalmente por obstrucciones que pueden ser o extrínsecas o intrínsecas. Un ejemplo de alguna obstrucción podría ser, por ejemplo, una linfadenopatía adyacente. Cuando son difusas, ya después el compromiso va a estar un poco más diseminado en el pulmón. Estas van a ser causadas entonces por infecciones que van a ser principalmente bacterianas o por micobacterias no tuberculosas. También pueden ser por inmunodeficiencias, por causas genéticas, causas inmunitarias o reumatológicas, aspiración recurrente o causas idiopáticas. Aquí es muy importante recordar que, por ejemplo, en niños o en adolescentes con bronquiectasias, siempre debemos buscar descartar que ese niño o ese adolescente tenga fibrosis quística. También nos parece muy relevante destacar que en muchísimos casos no se identifica la causa de la bronquiectasia. Por lo tanto, entre un 25 y un 50% de los pacientes que tengan esta patología, pues va a ser de tipo idiopático. Hablemos ahora entonces de unos cuantos datos epidemiológicos. Aunque las bronquiectasias se pueden presentar tanto en niños como en adolescentes, adultos o ancianos, la incidencia de estas va a aumentar con la edad. También se encuentra en la literatura que van a ser mucho más frecuentes en las mujeres que en los varones. También los datos estadísticos de este trastorno van a variar mucho según la causa subyacente. Se sabe que la desnutrición, por ejemplo, va a predisponer el desarrollo de bronquiectasias. ¿Por qué? Porque pues cuando un niño está desnutrido, por ejemplo, su sistema inmune tiende a deprimirse y por lo tanto pues tiene más riesgo de infecciones. También en áreas con alta prevalencia de tuberculosis, las bronquiectasias van a ser mucho más frecuentes como secuela de esta enfermedad infecciosa. Además de esto, los pacientes con fibrosis quística, ya dijimos, que tienden a desarrollar bronquiectasias más que todo en la adolescencia tardía. Vamos ahora entonces a hablar un poquito de lo que es la patogenia. Para esto vamos a dividirlas en bronquiectasias de tipo infeccioso y bronquiectasias de tipo no infeccioso. En las bronquiectasias de tipo infeccioso básicamente va a formarse un círculo vicioso en el cual primero el paciente va a tener una infección, ¿cierto? Esa infección puede ser por bacterias, por micobacterias, entre otros. Esa infección va entonces a conllevar a una inflamación de los bronquios, una inflamación que va a darse pues por las citoquinas, todos los factores que conocemos, factores proinflamatorios, que poco a poco van a ir de forma progresiva dañando a las vías respiratorias y también conduciendo a que como se destruyen las paredes de los bronquios, entonces hay una mala limpieza de secreciones. Esa mala limpieza de secreciones va a conllevar a su vez a que el paciente sea aún más susceptible a contraer otra infección. Por ese aumento en la susceptibilidad, entonces el paciente vuelve a contraer otra infección, lo cual le ocasiona mayor inflamación y por lo tanto se dañan incluso más las vías respiratorias. Eso precisamente es lo que conforma la hipótesis del círculo vicioso. Ahora,
En cuanto a las bronquiectasias no infecciosas, estas se dan principalmente por reacciones inmunitarias que van a dañar progresivamente la pared bronquial. Y también en el caso de las bronquiectasias por tracción, estas básicamente van a darse porque cuando hay un proceso fibrótico, el parénquima pulmonar se va distorsionando, ocasionando pues esas dilataciones en los bronquios. Vamos ahora entonces con lo que son las manifestaciones clínicas. El cuadro clínico más frecuente es tos productiva persistente con generación constante de esputo espeso y adherente. Aunque los síntomas pueden variar mucho de persona a persona, se encuentra que la cronología en la que aparecen es la siguiente. Primero tiende a aparecer la tos crónica persistente, luego la producción del esputo excesivo o espeso, posteriormente la dificultad para respirar o la falta de aire, luego sibilancias, luego fatiga o debilidad y luego la hemoptisis. En cuanto a hallazgos físicos que podemos encontrar al hacer el examen físico, nos encontramos estertores por la acumulación constante de moco, sibilancias porque el paso de aire, como pudimos ver en la imagen de la primera diapositiva, es muy estrecho, y también algunos pacientes tienden a tener dedos hipocráticos como los que vemos aquí en la imagen del ladito. ¿Qué pasa cuando hay exacerbaciones de tipo agudo? Cuando hay ese tipo de exacerbaciones vamos a poder identificar cambios principalmente en el esputo, como por ejemplo un aumento en el volumen, en la purulencia y también cambios en el color de ese esputo. Hablemos ahora entonces de lo que es el diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, este básicamente va a incluir el cuadro clínico, que fue el que mostramos anteriormente, y también características radiográficas consistentes. Igualmente se sugieren, por ejemplo, estudios complementarios para identificar la causa o la etiología de la bronquiectasia. Si sospechamos obstrucción, se sugiere entonces una broncoscopia y también se recomiendan pruebas de función pulmonar pues para evaluar la función pulmonar de ese paciente. Para encontrar las características radiográficas se recomienda la tomografía computarizada. Esta es básicamente el gol estándar, es la más específica. ¿Por qué? Porque la radiografía de tórax, los rayos X de tórax, tienen una muy baja sensibilidad y pues los signos no son muy específicos. Aquí podemos encontrar entonces los hallazgos que en una tomografía computarizada nos van a sugerir que el paciente tiene bronquiectasias. En primer lugar, la dilatación bronquial, es decir, un índice broncoarterial mayor que 1, anormalidades del contorno bronquial, el signo del anillo de sello, signo de rieles de tranvía, listra de perlas, quistes arracimados y también la visualización de bronquios periféricos a menos de 1 centímetro de la pleura costal. Ahora les vamos a mostrar todos esos signos. Aquí nos encontramos entonces con los signos en la radiografía de tórax. Básicamente, en esta vamos a encontrar rieles en tranvía. Aquí podemos ver, por ejemplo, uno, básicamente van a ser opacidades paralelas que van a representar la dilatación de ese bronquio y también el engrosamiento de sus paredes. Como pueden ver, pues no son muy fáciles de evidenciar y por eso es que se dice que la radiografía de tórax pues va a tener unos signos muy inespecíficos y una muy baja sensibilidad. Acá ya nos encontramos entonces con el gol estándar que se hace pues para el diagnóstico de la bronquiectasias. Aquí se puede ver muy bien el signo de rieles de tranvía. Acá de este lado tenemos entonces el signo del anillo en sello. Por este lado lo podemos ver. Entonces, básicamente aquí podemos ver que el diámetro bronquial es mayor que el diámetro de la arteria bronquial adyacente. Para que no haya una bronquiectasia, esa razón debe ser máximo de 1 a 1. Aquí evidentemente eso no se cumple, el bronquio está mucho más dilatado. ¿Por qué se llama signo del anillo en sello? Porque el bronquio dilatado va a formar un anillo, como podemos ver, y la arteria adyacente pues va a formar el sello. Aquí podemos ver también entonces el signo de anillo en sello y por acá otro signo de riel en tranvía. Aquí en esta otra imagen entonces vamos a ver de este lado quistes que surgen de la pared bronquial. Como podemos ver pues la pared está súper engrosada y también se evidencia que están muy cercanos pues a la pleura. De este lado también tenemos otro signo muy característico que va a ser el árbol en brote o el árbol en gemación, como podemos ver aquí. Ahora Ashley va a continuar con el tratamiento. Bueno, ya sabiendo que los pacientes con bronquiectasias están llenos de moco, es importante despegar y despejar esta vía aérea.
Así que lo primero que se puede usar son terapias de rehabilitación para aclarar pues estas vías. Por ejemplo, ciclo activo de respiración. ¿Esto qué es? Es un conjunto de técnicas que incluyen como control de respiración, ejercicio de expansión torácica y la técnica de expiración forzada. También se puede usar agentes ayudantes inhalados como soluciones hiperosmolares para hidratar como salina isotónica o hipertónica y mucolíticos para despegar ya ese moco, como N-acetilcisteína o carbocisteína. También se puede usar macrólidos a bajas dosis porque son antiinflamatorios y inmunomoduladores. Así que se ha evidenciado que con los usos de macrólidos se puede reducir la producción de esputo y exacerbaciones. Pero se tiene que tener en cuenta si, por ejemplo, si el paciente tiene una infección de una bacteria no tuberculosa, porque puede aumentar el riesgo de adquirir una resistencia a los macrólidos. También si el paciente tiene am, una enfermedad cardíaca, porque se han evidenciado que puede producir arritmias. Ya tenemos antibióticos inhalados. Se tiene que tener en cuenta que solo se puede usar en pacientes que ya están confirmados que tienen una infección bacteriana. Los antibióticos inhalados reducen carga bacteriana y previenen las inflamaciones. Así que aquí tenemos aminoglucósidos como tobramicina que disminuye tos, disnea, dolor torácico, sibilancias y broncoespasmos. La colistina, que no es tan efectiva como las otras, pero todavía es muy usada, y gentamicina, que es efectiva, pero requiere uso continuo. Ya hay otros tratamientos como broncodilatadores y corticoesteroides. El uso de ellos dos todavía es muy controversial, pero sí se usa en pacientes que tienen asma o EPOC, además de la bronquiectasia en sí. Y la cirugía es como el último eslabón, am, que solo se recomendará en pacientes que tienen una bronquiectasia localizada, ya que cuando no ha funcionado el manejo farmacológico o si tiene complicaciones específicas como hemoptisis severa. Algunas complicaciones son resistencia bacteriana por ese mismo tratamiento antibiótico, hemorragias por la lesión de los vasos sanguíneos bronquiales, y eso va a generar el hemoptisis, y hipertensión pulmonar por esa misma inflamación de las vías aéreas. Ya el pronóstico, esto se determina por la cantidad y severidad de las exacerbaciones del paciente. Así que para tener un peor pronóstico es un paciente que tiene exacerbaciones frecuentes, edad avanzada, hallazgos radiológicos y una infección crónica. Y ya hablando con lo que más dio que los tipos de bronquiectasias, que la que tiene mejor pronóstico cuando se trata tempranamente es la cilíndrica. Ya de último tenemos prevención, así que se tienen que corregir las inmunodeficiencias, vacunación, por ejemplo, influenza, neumococo, para reducir el riesgo de infecciones, parar el tabaquismo, pues para de fumar, y tratar de forma temprana y adecuada las infecciones pulmonares, especialmente de la niñez, porque se ha evidenciado que aunque las bronquiectasias ocurren en todas las edades, que es más común en los adultos que han tenido infecciones pulmonares desde pequeños. Gracias. Y listo, eso era todo. Ahorita les mandamos por el grupo el artículo que utilizamos para hacer la presentación y también el resumen. Listo, muchas gracias. No, a mí me parece que todo súper bien. De pronto, no sé si se me cortó algo, pero de pronto nos podríamos devolver como, por ejemplo, así puntualmente a esa parte de las etiologías y de los laboratorios iniciales. Sí, ahí la están viendo. Sí, ahí la estamos viendo. Pues, por ejemplo, ese enfoque que está ahí de la etiología, según si tenemos un compromiso en la imagen, que es focal o es difuso, está súper bien. De pronto aquí, pues sería como hacer un poquito más como
énfasis, por ejemplo, aquí pues como en las causas genéticas, que habría que tener una muy buena diferenciación pues dependiendo de la edad de los pacientes y las podríamos dividir en lo que serían como las bronquiectasias relacionadas con la fibrosis quística y las que son no relacionadas con la fibrosis quística. Y por ejemplo, en estos pacientes que uno sospecha que tienen una fibrosis quística, uno podría dividirlo principalmente en los pacientes jóvenes, pues pacientes de menos de 40 años o 20 años, o que debutan pues como en la infancia. Entonces, aquí ellos tendrían también mucho estas infecciones a repetición, pues como por el engrosamiento mucoso que ellos tienen y serían pacientes que además también sospecharía uno cuando tienen otras presentaciones clínicas, es decir, por ejemplo, los pacientes con infecciones respiratorias a repetición, los pacientes que pueden tener asociado una diabetes mellitus, serían pacientes que uno sospecharía si tienen o no tienen una fibrosis quística y ya uno mandaría, pues, por ejemplo, los test genéticos específicos y ya sería, pues, otro enfoque, pues, en el tratamiento de ellos. También hay que tener en cuenta de otras causas genéticas. Nosotros tenemos, pues, por ejemplo, síndromes hereditarios como es el Jenner, pues, que es una disquinesia ciliar primaria, que uno lo identifica a los pacientes que tienen, por ejemplo, otitis medias a repetición, infecciones respiratorias a repetición, pacientes que clínicamente también los identifica uno porque cursan con destrocardia y también pacientes que pueden estar relacionados con infertilidad. Es una causa, pues también como se ha descrito, infecciones respiratorias a repetición y se ha asociado con las bronquiectasias. Aquí también es muy importante, pues porque uno cuando habla también de etiologías de misceláneas, pues como las inmunodeficiencias adquiridas, pues tendríamos, por ejemplo, inmunodeficiencias comunes variables o también inmunodeficiencias relacionadas con el virus de la inmunodeficiencia humana, que también aparte pues de si tiene criterio o no de tratamiento antibiótico o terapias coadyuvantes, pues también es importante la terapia antirretroviral en este caso. También tenemos, pues por ejemplo, aquí las causas inmunitarias, en específicamente la reumatología, también se relaciona principalmente con enfermedades del tejido conectivo. Entonces tenemos pues, el eritematoso sistémico, artritis reumatoide o esclerosis sistémica, o también se ha descrito la asociación con síndrome de Sjögren, que también podríamos tener unas bronquiectasias relacionadas por enfermedad pulmonar intersticial y que también pueden estar relacionadas con una bronquiectasia de tracción, que aquí tendríamos, por ejemplo, que tendría pues un mayor papel el uso de corticoides en el tratamiento. Y bueno, inmunológicas, listo. Yo creo que así como a grandes rasgos, pues como un poquito más como en estas cositas así. En las infecciosas, yo creo que tiene también un papel, es una etiología muy importante, ya lo que serían las aspergilosis, pues las infecciones por aspergillus, broncopulmonares alérgicas, que también serían como otros diagnósticos a tener como en cuenta. Entonces, en ese orden de ideas, de pronto podemos colocar de la diapositiva de las imágenes de diagnóstico, pues, de los laboratorios para los diagnósticos. Ahí las están viendo. Sí. Listo. Sí, bueno, como ustedes lo explicaron muy bien, esas imágenes son muy, pues los rayos X pueden ser muy sugestivos de las bronquiectasias, pero digamos que pueden tener una baja sensibilidad, especificidad, como ustedes lo dijeron, lo que más tiene rendimiento diagnóstico son el TAC de tórax, pues que sería un TACAR, pues que son imágenes de alta resolución que utiliza uno, que se toman cada milímetro del parénquima pulmonar, y también tendríamos, pues por ejemplo, algunas recomendaciones de otros test que uno puede utilizar. Entonces, por ejemplo, cuando uno tiene esas bronquiectasias, pues también digamos que una de las etiologías, según los factores pues, del sistema inmunológico, son las hipogammaglobulinemias. Entonces, en estos pacientes, digamos que se recomienda, pues por las guías, realizar una medición de las inmunoglobulinas. Entonces, yo recomiendo, por ejemplo, que fuera a todos los pacientes y uno solicita las inmunoglobulinas totales, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G y inmunoglobulina M, pues porque si uno tiene una hipogammaglobulinemia y uno ya suplía pues esta deficiencia inmunológica, pues disminuía las infecciones a repetición y como impactar en un tratamiento pues como mucho más dirigido. Eh, entonces, pues por ejemplo, otros test que uno utilizaría es dependiendo pues de la sospecha del paciente. Si usted sospecha pues que puede tener VIH, pues entonces usted solicite las ELISAs pues como para enfocar al paciente. Si usted sospecha que el paciente podría tener
alguna clínica sugerente de fibrosis quística heterogénico, digamos que en el enfoque diagnóstico de la sospecha de la fibrosis quística también estaría indicada la iontoforesis, más que todo en los pacientes que tengan menos de 40 años. Si usted sospecha una infección pues, por Aspergillus broncopulmonar alérgica, pues entonces uno pediría los exámenes para Aspergillus. Se podría usted apoyar solicitando exámenes para identificar si hay una eosinofilia o no hay una eosinofilia. Y también es fundamental pues un gran cultivo de esputo, pues porque en el enfoque inicial hay que determinar si el paciente tiene una colonización bacteriana o no. Y de los gérmenes que más busca uno sería la de Pseudomonas aeruginosa, que son los que más impactan en morbilidad, mortalidad, pues, y deterioro de la capacidad pulmonar funcional. Si nosotros también tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen alteraciones hepáticas o que tienen, por ejemplo, deterioro del parénquima pulmonar y uno está sospechando una deficiencia del alfa-1 antitripsina, pues también lo debería de solicitar. También hay que tener en cuenta pues, que uno de los diagnósticos diferenciales o que también podría estar involucrados en la etiología de las bronquiectasias sería la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, digamos que si se sospecha, también estaría pues, indicada pues, los exámenes diagnósticos para eso, que generalmente uno pide pues, como endoscopias digestivas superiores para ver si está relacionado o no, por ejemplo, con una dispepsia funcional y una pHimetría para el diagnóstico pues, del ERGE. Si nosotros estamos sospechando, por ejemplo, una enfermedad autoinmune, pues serían principalmente los laboratorios que nos solicitan para el diagnóstico de lupus, de Sjögren o de esclerosis sistémica, o también podría tener compromiso pulmonar, pues digamos que por una vasculitis asociada a ANCAS, estaría indicado la cuantificación pues, de los PANCAS y de los EANCAS. Hay algunas guías que recomiendan el uso intrahospitalario pues, de las pruebas de función pulmonar, que es lo que más utiliza uno, las espirometrías. Y en estos pacientes lo que por lo general ve uno puede ver son los patrones obstructivos y unas disminuciones en el BEF1, que eso sería pues como uno de los objetivos del tratamiento, pues como para evitar pues como el deterioro de la función pulmonar de los pacientes. Y también pues uno también tiene que tener en cuenta pues que hay unos diagnósticos diferenciales en la imagen del TAC, pues que uno puede ver, como usted muy bien lo explicaba, las bronquiectasias que son por ejemplo varicosas, o también podemos tener bronquiectasias que tienen características más quísticas. Entonces, por ejemplo, ahí estaría, pues uno está sospechando una histiocytosis de Langerhans, o uno podría tener una linfangiolidomiomatosis, que son más que todo pues, en mujeres, y también podría tener pues una neumonías que son como con mulas, entonces como para tener en cuenta eso. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de las bronquiectasias, es también, como lo dijimos, importante el gran cultivo de esputo para identificar si hay un aislamiento de pseudomonas aeruginosa o de unos microorganismos potencialmente patógenos. ¿Cuál es la diferencia? Que las guías recomiendan, ojalá, la erradicación de la pseudomonas aeruginosa, pero si tenemos otros patógenos, o no, otros microorganismos potencialmente patógenos, no necesariamente estaría indicado el tratamiento de antibiótico o de erradicación. Y también sería muy importante si ya tenemos pacientes con pues con exacerbaciones recurrentes o crónicas de las bronquiectasias, el tratamiento o la identificación de micobacterias atípicas o micobacterias no tuberculosas. Entonces, de pronto ustedes mencionaron por ahí la definición de infección intermitente o infección crónica en la bronquiectasia. No, no la mencionamos. Bueno, entonces, como ya lo dijimos, la infección inicial, bueno, diagnóstico reciente, pues identificamos pues, por un gran cultivo de esputo. Nosotros tenemos unas infecciones intermitentes que son cultivos positivos para un mismo microorganismo, al menos con un mes de diferencia, o nosotros tenemos una infección crónica cuando tenemos 3 cultivos consecutivos que son positivos para un mismo microorganismo, con al menos un mes de diferencia entre la toma de las muestras y en un periodo de 6 meses, que eso también sería pues como más en el enfoque del tratamiento de la bronquiectasis. Entonces, ya hablando pues como del tratamiento, como ustedes muy bien lo mencionaron, vamos como pues como de a poquitos. Entonces, nosotros podemos tener pues como las indicaciones de un tratamiento de la bronquiectasia, pues como un fallo en el aclaramiento de pues, del moco por la misma fisiopatología de las bronquiectasias, o también podemos estar en el contexto de una colonización de las bronquiectasias. Entonces, en la primera parte,
como usted lo mencionaron, pues como terapias y la hidratación del moco, pues y todo eso. Pues yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿qué pacientes se beneficiarían de hidratación del moco? ¿Qué estrategias se podrían utilizar? ¿Y cuáles son las indicaciones de los mucolíticos o de los medicamentos de NAS? ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Listo. Entonces, separándolo pues como en el tratamiento del aclaramiento del moco, ¿cuáles serían pues como las indicaciones de la hidratación del moco? ¿Qué se utiliza para la hidratación del moco? ¿Y cuáles serían las indicaciones de los mucolíticos o las DNAs? Ah, ok. Pues eso específicamente no lo, pues en el documento que estaba leyendo no lo vi, solo vi que la parte de tratamiento mencionaba eso, por eso lo puse que hiperosmolares es más para la hidratación, o sea, salina isotónica y hipertónica. Ujú. Listo. Entonces, cuando uno utiliza soluciones salinas hipertónicas, pues por fisiología lo que se trataría es como hacer un arrastre osmótico de líquido y facilitar pues como el movimiento de ese moco que está utilizado. Pues por lo general, pues lo que se podría utilizar ahí, pues lo que es que específicamente en el escenario de la bronquiectasis no es salino, pues al 3%, que es lo que normalmente uno está acostumbrado a escuchar cuando tiene terapias hipertónicas, sino que los estudios se han realizado pues con soluciones salinas al 7% nebulizadas. Bueno, por esa parte, la hidratación del moco. ¿Y cuántos han indicado los mucolíticos o los DNAs? ¿Es de rutina a todos los pacientes o hay un perfil del paciente específico? No, no sé. Listo. Entonces, por ejemplo, esos pacientes que se benefician de los mucolíticos, específicamente son los pacientes que tienen asociados una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No todos los pacientes de rutina se benefician de eso, sino los que tienen EPOC asociado. Entonces, ya serían como los esquemas de mucolíticos que ustedes muy bien mencionaron. Y los pacientes que tienen indicación del uso de la DNAsa, pues serían los pacientes que tienen fibrosis quística. Entonces, cuando uno ya tiene pues como la decisión de las nebulizaciones hipertónicas, pues se describe pues que también podría utilizar los broncodilatadores. ¿En qué pacientes se utilizan broncodilatadores? Por ejemplo, en EPOC, Ujú. Pero, por ejemplo, ¿se beneficiarían todos los pacientes de rutina broncodilatadores o qué? ¿Y cuándo estaría indicado? Aparte del EPOC. ah, dice, enfermedades pulmonares crónicas. Ujú, listo. Pero entonces hay que tener en cuenta que cuando uno utiliza terapias, pues como lo son, por ejemplo, las soluciones hipertónicas nebulizadas, ellas tienen un riesgo, pues más o menos como hasta el 32% de hacer broncoespasmos. Entonces, si el paciente no tiene EPOC, se beneficiaría de terapia broncodilatadora solamente antes del curso de terapia con antibióticos inhalados o que en nebulizaciones hipertónicas es para disminuir esos riesgos de broncoespasmos, pero ni a todos los pacientes, ni de rutina a todos. Entonces sería o los pacientes que tienen indicación por EPOC o los pacientes antes, pues como terapia previa, antes de unas nebulizaciones hipertónicas o uso de los corticoides inhalados. Entonces nosotros tenemos los pacientes también cuando son exacerbadores frecuentes, pues que tienen 3 o más exacerbaciones al año. Antes de hablar de eso, pues hay que tener en cuenta que las exacerbaciones de las bronquiectasias tienen una definición similar a las exacerbaciones del EPOC. Entonces son los pacientes que tienen un aumento de la disnea con mínimos esfuerzos, que ellos tienen un aumento de la tos y el esputo, que el esputo les coloca más purulento, y uno les hace pues como un gram del esputo y se buscaría que tuvieran ojalá menos de 10 células, pues que tengan menos de 10 células epiteliales y que tengan más de 25 leucocitos. Es cuando ya estamos hablando en el contexto de las exacerbaciones y son exacerbadores frecuentes, o sea, 3 o más en un año, esos pacientes se beneficiarían de otro tratamiento. De pronto, ¿saben qué medicamento y cuál es el mecanismo fisiopatológico de actuación?
No, en ese momento no sé, lo siento. Listo, tranqui. Ahí estarían indicados, pues, por ejemplo, un curso de tratamiento pues, con los macrólidos orales, no tanto como para su función antibiótica, sino que más que todo para el efecto inmunomodulador que tienen los macrólidos. Entonces, podría utilizar un curso, pues, por ejemplo, con la acitromicina, pues, por ejemplo, ¿cierto? Y ya cuando estamos hablando de esteroides inhalados, pues no hay evidencia de los corticoides inhalados, solamente se recomiendan, por ejemplo, cuando estamos en el contexto de una hiperreactividad bronquial, o estamos, pues, por ejemplo, pacientes que tienen asma o que tienen, pues, EPOC, solo si tienen, pues, indicación de los corticoides inhalados, porque uno de los efectos adversos también de los corticoides inhalados, pues, son las infecciones a repetición. Entonces, cuando nosotros tenemos la exacerbación, pues es importante definir si es infeccioso o no es infeccioso. Y para eso, pues se recomienda ese enraizamiento de la Pseudomonas aeruginosa, por ejemplo, o si nosotros tenemos, pues, por ejemplo, una colonización por Staphylococcus aureus, es poco común en los pacientes que tienen una bronquiectasia no fibrosis quística, y ya lo haría uno pensar más en una bronquiectasia asociada, pues, a fibrosis quística. Pues digamos que los pacientes que no tienen riesgos, pues, como para resistencia de los microorganismos, uno podría iniciar tratamientos con amoxicilina. Todos los tratamientos de las exacerbaciones se recomiendan que sean, pues, por lo menos 14 o 21 días, y ya ahí después hay otros esquemas que uno podría utilizar, pues independientemente de la gravedad de la exacerbación, el antibiótico pues hasta por 3 meses. Pero si no hay factores de riesgo para resistencia microbiana, pues podríamos utilizar la amoxicilina. Si hay de pronto algún perfil pues como de resistencia ambulatoria, uno podría utilizar pues amoxicilina clavulanato, y ya uno definir si va a utilizar levofloxacina o no, pues teniendo en cuenta pues como el escenario de la búsqueda activa de las micobacterias atípicas. Pues en los pacientes que están hospitalizados o que ya han tenido un uso previo de antibióticos intravenosos, pues digamos que de los antibióticos de elección pues sería la piperacilina tazobactam, y en ese orden de ideas, pues cuando estamos frente a una exacerbación, pues podríamos ver, ¿mi paciente ya ha tenido un aislamiento microbiológico previo o no? Y ya, pues, si no ha tenido un aislamiento microbiológico, podríamos guiar la terapia, pues, empíricamente, pues, según los perfiles que ya acabamos de ver, o si ya ha tenido un aislamiento previo, pues, uno utilizar el antibiótico con el que cubrió el microorganismo que se identificó previamente. Entonces, digamos que lo que más se puede utilizar, pues, según la exacerbación, pues, si estamos en casos leves, podría utilizar la ciprofloxacina, o si estamos en casos graves, pues, ya un betalactámico o un medicamento específicamente, pues, antiseudomónico. De pronto han visto cuáles son los medicamentos antiseudomónicos. Pues cuando es para pseudomonas, por ejemplo, en neumonía se usa cefepime y pipetazo, pero no sé si serán esos mismos para acá también. Sí, son medicamentos que cubren las pseudomonas, piperacilina tazobactam, cefepime, recordemos que fluoroquinolonas también las cubren, teníamos carbapenémicos, pero entonces, por ejemplo, ahí excluimos el ertapenem, que ese no, y betalactámicos. Entonces, cubrimiento con eso en los casos graves, si estamos en una infección por colonización de Staphylococcus aureus, pues, si es un caso de exacerbación leve, está indicada el tratamiento con la amoxiclav o con trimestoprim sulfamethoxazol, ya los pacientes graves ampicilina sulbactam, y lo mismo pues para el metilino resistente, leve, trimestoprim sulfa o clindamicina, grave, linezolid, pues como las especificaciones de la lesión de la función renal. Y también se han descrito casos como hemófilos influenza, pero no es obligatorio pues cubrir su erradicación en todas las ocasiones. De pronto, vuelven a colocar las diapositivas de las indicaciones de cirugía. Eso sí. Sí, ahí también pues tendríamos, pues, por ejemplo, los pacientes que tengan menos de 65 años, o como recuerden que en el enfoque inicial pues que dimos, también se recomendaban las pruebas de función pulmonar, principalmente las espirometrías. Hay otras guías que recomiendan las capacidades pulmonares, pero si uno tiene una FEBI, un BEF1
menor de 30% y menos de 65 años, digamos que es un paciente que podría tener indicación de trasplante. O los pacientes que tienen un deterioro pulmonar progresivo, o los pacientes que también con los bronquiectasias pueden tener hemoptisis masivas, o también pueden tener unas hipertensiones pulmonares asociadas, o también mirar de pronto los pacientes que tienen requerimiento de alta dependencia de oxígeno en el contexto pues en una estancia en una unidad de cuidados intensivos y una falla ventilatoria inminente. Pero más que todo, del trasplante, menores de 65 años, y una vez uno, menores de 30, de 30%. Yo creo que sería como a grandes rasgos lo de bronquiectasis. No sé si de pronto faltó algo, tienen alguna duda, alguna cosita. Por mi parte, Sí. no. Y los pacientes funcional, pues fundamental la terapia respiratoria, pues la educación, evitar pues como las exacerbaciones y eso. ¿Algo más? Tienen por ahí, no sé qué opine José Antonio.